Cordial saludo. Hoy desde nuestro observatorio las grandes reformas con la reforma tributaria. La reforma tributaria ya es un hecho, fue aprobada y la conciliación igualmente atendida por la Cámara de Representantes. En este momento creemos que debemos iniciar una fase nueva y es el de análisis de las implicaciones que tiene en los sujetos pasivos de la tributación. E iniciamos por las personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta permanece en el 35%, pero se generan unas tarifas especiales, una del 9% para empresas de economía mixta. Los servicios hoteleros que tienen una tarifa del 9% hoy se gravan al 15% sobre los ingresos percibidos en la prestación de servicios hoteleros de parques temáticos, de ecoturismo, agroturismo y por un término de 10 años. Las editoriales que en principio habían sido consideradas como grabadas a la tarifa del 15, se les establece una tarifa especial del 15 sobre la renta percibida por las casas editoriales cuyo objeto social sea exclusivamente la edición de libros. Y obviamente aquí al respecto puede haber unas afectaciones varias a los diferentes niveles de tributación. Pero tal vez lo más importante en esa afectación son las llamadas sobretasas, siendo entre ellas la más importante la del sector financiero, que son 5 puntos adicionales sobre la renta, sobre la tarifa general que establece, es decir, sobre el 35%, cuando la renta sea superior a 4.500 millones de pesos adicionalmente. Se supone que el sector financiero, en opinión del gobierno, es el de mayor rentabilidad y por eso se fija esta tasa. Igualmente la tasa para el sector energético, que es de 3 puntos sobre ingresos superiores a los 1.140 millones de pesos, sin dejar de lado que tal vez la parte central de la reforma es la sobretasa al sector hidrocarburos. En el carbón, sobretasa que va entre el 5 y el 10%, y en el sector petróleos que va entre el 5, el 10 o el 15%, con unos umbrales especiales en todos los conceptos, en los dos que se están estableciendo, que se definen de acuerdo con la distribución de los precios internacionales en términos reales ajustados. Y cobijan todas las empresas del sector, tanto carbonero como petrolero, que tengan una renta gravable igual o superior a 1.900 millones de pesos. El punto más controversial en materia del efecto de las personas jurídicas tiene que ver con que las regalías pagadas no serán deducibles, con lo cual pues la afectación al sector es notoriamente importante y especialmente teniendo en cuenta que las regalías son hoy por hoy el 45% de los ingresos del municipio. Y adicionalmente como ente territorial, fuente importante de las obligaciones. En materia de estas reformas, pues tenemos en cuenta, entre otras cosas, que la tributación combinada con la sobretasa para los sectores de petróleo y carbón puede llegar hasta el 69%, como lo han advertido los gremios, porque aquí hay una afectación en regalías y en los puntos adicionales de extracción de petróleo y carbón. Otro de los elementos importantes corresponde a la nueva tributación de las personas incorporadas como zonas francas. Aquí se definió, después de todas las negociaciones, un esquema mixto de tributación para usuarios industriales con unos ingresos provenientes de exportación. Cuando se dé esa exportación, la tarifa será del 20%, cuando los ingresos por ventas correspondan a ventas al territorio nacional será del 35%, permitiendo y por supuesto respetando los contratos de estabilidad jurídica, pero adicionalmente señalando que es importante presentarle al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un plan de internacionalización, que en caso de que se incumpla, el contribuyente que es usuario industrial de zona franca pasaría a tributar al 35%. Hay que reconocer que el gobierno, por fuerza de los hechos, estableció unas exoneraciones que hay que recalcar para las zonas francas costa afuera, para los usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales de servicios portuarios,
para los usuarios industriales de zona franca permanente especial, cuyo objeto social principal sea la refinación de combustibles, que tiene un direccionamiento claro en Reficar, y los derivados del petróleo o la refinación de biocombustibles industriales. Igualmente, los usuarios industriales de servicios que presten servicios de logística. Aquí también es importante señalar que las zonas francas deben iniciar un proceso de reconversión verdaderamente importante y casi tendríamos que decir que se deben reinventar. Las cifras hacen que pues, no sea difícil llevar que las zonas francas que tienen una tasa real de tributación o efectiva del orden del 18% hoy pasen al 25%. Pero tal vez uno de los hechos de más controversia y de más análisis es el que tiene que ver con las reducciones que tienen el sector empresarial o el sector de las personas jurídicas. Con una precisión, las deducciones se mantienen en el 100%, tanto de las generales que establece el artículo 107 del Estatuto Tributario por tener relación de causalidad, ser necesarias y proporcionadas, pero adicionalmente se establecen como no deducibles algunas en particular, como el impuesto de renta, el impuesto de patrimonio, el impuesto a la normalización y lo que ya mencionamos, las regalías. Igualmente, hay un cambio al eliminar el descuento tributario de ICA que ya debería haber llegado al 100% y se convierte en una deducción. Sin embargo, a pesar de que hay unas deducciones generales aceptables, que hay una reducción en algunos otros casos, tal vez el hecho significativo es lo que se conoce como las limitaciones a los beneficios e incentivos tributarios. Eso supone que la empresa hoy va a tener unos beneficios, unos incentivos, unas rentas exentas que en principio están establecidas en la ley y que lo que está haciendo la reforma es estableciendo un techo superior porque no podrán exceder del 3% de la renta líquida ordinaria. Y aquí también llama la atención cuando decimos que debemos reinventar a las empresas y debemos dedicarnos a la planeación y a la estructuración dentro de los nuevos conceptos legales, que hay la posibilidad, por ejemplo, en temas de stock option y de otros incentivos y tratamientos preferenciales que se mantengan. Lo que pasa es que hoy se están limitando al 3%. Hay que tener en cuenta que muy seguramente dentro de esta reconversión que deben hacer las personas jurídicas, deben prestarle especial atención a la correcta utilización de sus costos y deducciones con los presupuestos que la ley ha hecho sobre temas, por ejemplo, como la factura electrónica, la nómina electrónica y demás. El punto en donde, para terminar este segmento de las personas jurídicas, nos parece que sí hay un elemento de alto conflicto, es la llamada tasa mínima de tributación, sobre la cual no vamos a profundizar en sus orígenes y recomendaciones de la OCDE, pero sí como la asumimos nosotros. Aquí en Colombia tiene todo menos una tasa mínima de tributación de las expuestas por la OCDE y se convierte fundamentalmente en una tributación mínima, como era una tributación mínima, por ejemplo, la renta presuntiva, pero sin las bondades de la renta presuntiva. En últimas, se convierte en un impuesto teórico calculado a partir de la utilidad financiera depurada y se establece una tasa mínima que se denominará tasa de tributación depurada, que no puede ser inferior al 15% y será el resultado de dividir el llamado impuesto depurado, que es un impuesto contable, sobre la utilidad depurada, que también es un presupuesto contable. Sobre ese particular creemos que muchas cosas debemos analizar y la Corte Constitucional dará su veredicto final. Entonces, nuestra conclusión en este segmento es: hay una nueva tributación y las empresas deben comenzar a analizar esos efectos de la tributación en su tarea diaria y comenzar los procesos de reconversión a fin de poder utilizar todos aquellos mecanismos que han quedado vivos para disminuir la tributación y sobrevivir a este impacto tan importante de la regulación tributaria.